Buenos días a todos. Mi más sentido agradecimiento a los organizadores. Me parece que también debo felicitarlos porque se han sumado a esta conciencia de las instituciones gubernamentales, también, por cierto, instituciones privadas, que tiene mucho mérito el que hayan organizado este eh, encuentro tan bien organizado. Yo cuando he leído la programación, me parece que han tocado todos los temas que se ponen en la cresta de la ola con los desafíos, y hoy me han pedido que toque el tema de la ética o de los valores éticos como clave para generar el valor público. Yo desde ya renuevo mi agradecimiento. Me parece que es de una gran fineza la de ustedes el venir a escuchar esta conferencia sobre ética. Me parece también que están en la lucha para fortalecer los valores éticos, no solo porque el problema de la corrupción es ahora el número 1 en el Perú, se lleva el 5% de nuestro Producto Bruto Interno. O sea, eso es demasiado, porque con esa cantidad de millones que se lleva la corrupción, se podrían estar haciendo ahora mismo hospitales, postas médicas, carreteras. No tiene nombre. Y por eso decía que los felicito, porque ya son varias las instituciones gubernamentales y también las particulares. Hace 2 semanas estaba en un encuentro con empresarios en Lima, y próximamente voy a estar con el Colegio de Contadores, y todos están preocupados por lo mismo. Es decir, que como es un tema que es muy amplio y tengo 1 hora solamente para exponerlo, me voy a valer de unas diapositivas para ver cómo en este poco tiempo puedo resumir un curso de 58 horas. Es un reto, pero me anima primero la fineza de la atención que ustedes me están dispensando. Voy a intentar merecerla, pero también el que estamos todos convencidos en que este primer problema del Perú, que es el problema de la corrupción, es algo que compete a todos, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que les voy a presentar ya lo saben. Lo que pasa es que los seres humanos necesitamos recordarnos una vez y otra que, como dice el dicho, el sombrero es para la cabeza y los zapatos para los pies. Lo necesitamos, yo la primera. Es decir, así es el ser humano. Si no nos recuerdan esto, se nos va el santo al cielo. Y entonces, como decía antes, son puntos madres, ideas madres, que son muy recomendables cuando hay crisis. Cuando hay crisis hay que ir a los fundamentos, ¿no? Cuando te dan un puño en el estómago, tú haces esta figura, ¿no? De ir como, ¿no? De protegerte yendo hacia ti, ¿no? Es decir, protegiéndote tú mismo, y por eso vamos a ir a fondo. Entonces, una idea madre es que es la noción de plexo. Plexo es tejido, tejido. Y el tejido social
es como todo tejido, se acordarán aquí, sobre todo en Piura, ¿no?, que la industria textil ha tenido bastante desarrollo por el algodón Pima. El tejido, cuando uno lo ve a trasluz, el tejido de verdad, el que está hecho con hilos de algodón, uno ve la trama de ese tejido poniéndolo contra la luz y puede saber si es un tejido consistente o si es de medio pelo. Es decir, que se ve cómo está trabada esos hilos, y en el plexo social la trabazón la dan las relaciones interpersonales. Pero las relaciones interpersonales, que es el aporte, como dice allí, de cada quien con nuestras acciones, ese aporte, según los expertos, también los especialistas en neurociencia, dice que cuando las personas interrelacionan, por ejemplo, ustedes en la ventanilla de las oficinas en las que atienden a los clientes, o en el ámbito familiar o en el ámbito social, con sus amigos ahora mismo, etcétera, que lo que hay es como una transferencia o lo que se llama cibernética social. Sobre esto se han escrito muchos libros, que es como un input y un output, una retroalimentación. Por ejemplo, yo ahora en estos momentos me estoy retroalimentando o me está influyendo, su presencia ya para mí es un influjo positivo. Es decir, han organizado este encuentro y le han dado un lugar al tema ético. Eso a mí me aporta. Es decir, que les pongo un ejemplo sencillito para darnos cuenta cómo ese plexo social está hecho con nudos. Los nudos pueden ser más fuertes o menos fuertes, dependiendo, y eso es ya ahí hay consenso, dependiendo de los valores que anudan esas relaciones interpersonales, porque siempre estamos transmitiendo valores aunque no queramos. Los expertos en neurociencia además dicen que el cerebro humano está, como en estos momentos, escaneando, escanea en las relaciones interpersonales a los demás, y que capta no solamente lo que se ve, sino lo invisible. Es decir, que en las relaciones interpersonales se transmiten valores, convicciones que van anudando ese tejido, y así la vida de una sociedad se va haciendo más fuerte o más débil. Así se puede resistir más el embate de no solo de la corrupción, sino de cualquier amenaza foránea, externa. Si estás fuerte, entonces por dentro, con esos valores, entonces sales bien librado. Si no, el problema no está fuera, está dentro, está dentro. Y entonces, ese tejido que es fuerte o débil, me estoy refiriendo al Perú, a la sociedad peruana, si cada uno nos empeñamos en vivir las acciones que realizamos con valores éticos, entonces eso tiene lo que se llama capital ético ahora, tiene un rendimiento muy grande en todo sentido, también económico. Bueno, ahí está una imagen de un nudo que está hecho, como decía antes, de conectivos sociales empapados en valores. Mientras más valores empapen nuestras acciones y las relaciones interpersonales, el tejido social, el plexo social será más fuerte.
Y eso, como se lo pueden imaginar, la consistencia social no está asegurada, no está asegurada. Ese es el riesgo, pero también lo maravilloso del tema. ¿Por qué? Porque como no está asegurada, nos la jugamos cada día. Y eso nos debe llenar de optimismo y también de vigilancia, ¿no? Es decir, optimismo, ¿por qué? Porque si los conectivos son justicia, ahora vamos a dar una repasadita, porque el tema ético dentro de la sociedad tiene un primer peldaño, que es la justicia, tiene masa, pero el primero siquiera, justicia que exige respeto, sinceridad, sinceridad que no es solo decir una parte de la verdad, ¿no? Nos lo ha recordado la fiscal de la Nación ayer, ¿no? Lo peor de las mentiras es cuando son medias verdades, ¿no? Y cuando no son nuestras acciones verdaderas, cuando mostramos una cara y por dentro tenemos otra, cuando decimos una cosa y por dentro pensamos distinto. Pero en cambio, si hay autenticidad, cuando el cerebro de los demás en ventanilla escaneen, aunque según la neurociencia, con decir buenos días, ya se está transmitiendo, ¿no? Entonces sabrán, intuirán, aunque no se dieran cuenta, incluso, que están delante de una persona íntegra, que es auténtica. Y la honestidad, que ya es la base de la integridad. Todo esto genera confianza, porque si no, una sociedad se aísla. Cada quien sospecha del que tiene a la derecha, del que tiene a la izquierda, del que tiene delante, del que tiene detrás, y por tanto, por mecanismo de defensa se aísla. Pero si uno se aísla en la vida social, no hay colaboración. Se rompe la colaboración. No se puede sacar proyectos a largo plazo. Pero, y esto lo saben muy bien quienes intentan hacerse con un país que ahora ya no es como antes, que se hacían con un país con las armas, ahora ya hay otros métodos. Ahora vamos a decir cómo se logra cargarse un país, dándole a los valores éticos, disparando ahí, porque entonces todo se derrumba y no hay gobernabilidad, porque si no hay confianza social, si no hay estabilidad, no hay legitimidad, entonces no hay gobernabilidad. Se produce el caos, prima la ley del más fuerte, ¿no? Por eso decía que son muy sabios al haber hecho el programa temático de estos días, ¿no? Porque han puesto en el centro el tema ético. Y es así, es decir, si eso no está luchado, porque el ser humano lo tiene que luchar, o sea, no nos sale fácil, digamos, ¿no? Y día a día, ¿no? Y eso es una, el heroísmo y la calidad ética vivida día a día es, o sea, una cosa apasionante, ¿no? Pero si no se hace eso, prima el caos, ¿no? Es decir, si alimentamos el monstruo de la corrupción, lo que sí es seguro es que tarde o temprano vendrá por ti, porque le damos de comer, digamos, al monstruo. Y entonces, por eso les decía, me parece, y los felicité al comienzo, muy sabio de la parte de ustedes y de otros gremios que están tomando conciencia de por qué el primer problema del Perú
es este, y están tratando de ponerlo en el tapete, ¿no? Dicen, vamos a repasar un poco. No, no porque a uno le haga falta, que seguro que a ustedes no, sino porque hay que saberlo explicar y porque sobre todo hay que saberlo vivir en términos de crecimiento, porque, y esa es la otra gran idea madre de la ética, como la consistencia ética en lo social y en lo personal no está nunca conseguido. Uno puede decir, yo ya me planto, yo ya soy ético, ya no. No, es que puede crecer, aunque ya lo sea, puede crecer. Y si no crecemos, como nuestras facultades, ahora veremos, están vivas, vamos a ir para atrás, porque no hay punto muerto, como cuando uno maneja, ¿no? No, o crece o decrece, ¿no? Y por eso cada quien contribuye a ese plexo o no, o no. Entonces, hay que animar, las instituciones gubernamentales tienen delante de la sociedad el deber de no defraudar, pero sobre todo de hacer docencia, no solo con su ejemplo, sino también sabiendo dar razones. ¿Por qué no entro a este juego? ¿Por qué no formo parte de este mecanismo que no es ético y tal? No es solo porque en cuanto de un pie en falso ya estoy en manos de quienes me han corrompido. Obviamente, ninguna persona inteligente sabe que eso luego le va a obligar a hacer un montón de cosas porque ya no es dueño de su libertad, sino de otro que lo amenaza para echarlo si es que no hace lo que quiere. Entonces nadie en su sano juicio entra al trapo de la corrupción. Ya digo, seguro que eso no les pasa porque son gente muy inteligente y además eh, tienen una labor social, ya un reconocimiento, y de lo que se trata es de incrementarlo, ¿no? De incrementarlo, de ir a más, como dicen los chicos, la mejor jugada es la siguiente, ¿no? Entonces, sin valores éticos hay entropía social, aislamiento, prima la ley del más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte, como decía Hobbes, es como la de el hombre es un lobo para el hombre, y si no soy el lobo mayor, qué miedo, qué miedo. Es decir, el más fuerte se come al más débil, según Hobbes. ¿Por qué? Porque hay entropía, porque no hay ley, porque la hemos pisoteado, porque al ponernos debajo de la ley, después ya no hay ley que nos proteja, ¿no? Ese es el gran tema de fondo, ¿no? Pero, como decía, esto está ahora ya estratégicamente calculado. Es decir, ¿se acuerdan que antes de, hace muchos años, cuando se quería definir a un pobre, se lo definía por la canasta familiar? Es decir, si el ser humano tiene estos tres niveles de tener material, tener conocimientos intelectual y tener virtudes éticas en la voluntad. Estas son las tres grandes dimensiones de una persona, de una institución, de una familia, de un país. Si antes la pobreza se definía solo por la punta del iceberg del tener material, es decir, uno veía a alguien, un mendigo en la calle, y uno decía, mira, es pobre, porque no tiene, está, y tiene una bolsita al costado, es pobre, está en la vereda, no tiene nada. Sí, pero ahora ya nadie define la pobreza así, ¿no? Y hay un clásico diálogo, discusión entre el crecimiento y el desarrollo. Es decir, ya no se trata solo de tener material,
sino desde el premio Nobel que reformuló la noción de pobreza, que es Amartya Sen, dice que hay que mirar debajo del iceberg. La pobreza es producto de que debajo no hay lo que él llama competencias profesionales, porque no hay universidades que formen realmente, ni maestros que eduquen en educación básica regular, con conocimiento, con legitimidad, pero sobre todo competencias éticas. Ese es el secreto mejor guardado de la riqueza o de la pobreza de un país, de una familia, de una institución, de una persona. Estos niveles del tener los formula por primera vez Aristóteles y dice el criterio para esta jerarquía o subordinación. Y es, para decirlo rápido, que la facultad de la voluntad es la que mueve todo el cotarro. Todas las demás facultades, la inteligencia, la imaginación, lo que tenemos en el cerebro, lo material, lo corpóreo, lo mueve la voluntad. Y los valores éticos justo están allí en la voluntad. Cuando la voluntad se hace rica con valores éticos, esos empujan el siguiente nivel de tener, y el tener material llega, tarde o temprano, pero llega. Al revés, ¿no? Como les decía ahora, gracias al Internet, ya las estrategias uno las lee en Internet. Y uno dice, cielo santo, ¿no? Ya no estoy descubriendo ningún secreto, está aquí, ¿no? Cuando se quiere traer abajo las instituciones de un país para que el país caiga en caos, se dispara en la base, en los valores éticos, en la voluntad de las personas. ¿Por qué? Porque ya todo lo demás viene en caída libre, diríamos, ¿no? Y entonces se puede entrar a posesionarse de un país y luego hacer de ese gobierno una guarida de, bueno, en fin, ¿no? Un narcoestado si se quiere o lo que se quiera, ¿no? Ya no hay más país, ¿no? Ya no hay más institución, ya no hay más persona con una capacidad de querer, que como decía es lo más grande, ¿no? Es famosa la expresión de un filósofo que, con quien no comparto toda su teoría, pero que repite algo que decía Aristóteles, el dueño de esta teoría, que tiene el copyright de esta teoría del tener humano, es Aristóteles. Y ese filósofo es Nietzsche. Y lo ha formulado de una manera mejor que Aristóteles, por eso se conoce más como él lo decía, y la verdad es la verdad, la diga quien la diga, incluso Nietzsche, ¿no? Él decía que quien tiene un porqué resiste cualquier cómo. El porqué, los fines están en la voluntad. El querer fines altos tira, porque tiene como un movimiento de sinergia tan potente que tira de todas las facultades. Se activa la imaginación, se activa la inteligencia, la memoria. La persona descubre que tiene fuerzas que no sabía que tenía, ¿no? Todos ustedes los que son padres lo saben, ¿no? Es decir, el querer a un hijo hace que cada mañana te levantes y que incluso resistas y salgas adelante en situaciones muy difíciles, porque tienes un porqué. Si tiene uno un porqué, resiste cualquier cómo. Entonces, bueno, esta ventanilla es la nuestra. Entonces, ¿cómo se crea valor público? Es decir, ¿cómo logramos no solo no defraudar a la gente y que en las encuestas de opinión no salga nuestra institución tachada, digamos, o con bajo índice de aprobación, sino que al contrario, lo que decía al comienzo,
cómo somos un referente. Plantearnos eso como meta es una estrategia muy buena, porque como acabo de decir antes, los fines tiran de todo. Y por eso los directivos tienen como primerísimo deber mover voluntades, y eso es muy difícil, saber mover voluntades, en torno a fines muy altos. El directivo tiene que estar elevando las motivaciones cada vez más. Ser capaz de que su gente quiera no solamente lo propio, sino también lo ajeno, el derecho del otro, el que tenga garantizado su derecho a la propiedad, que pueda registrarlo con la mayor accesibilidad y facilidad del mundo. Por eso también los felicito porque están ahora incorporando todas las nuevas tecnologías que no solamente hacen accesible o dan transparencia a una institución, sino que convierte eso en medios para poder avanzar. Como decía antes, lo importante es la próxima jugada es la mejor en el plano ético, ¿no? Entonces, la acción ética genera una consistencia personal o social y los funcionarios públicos tienen el deber no solo de no defraudar, como decía, sino de servir, pero dando un servicio de excelencia. En eso se juega la consistencia social que le vas a dejar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, pero sobre todo se juega la propia consistencia personal, la que permite el acierto, ¿no? Entonces, he copiado una frase que encontré en la ENAP, ¿no? Escuela Nacional de Administración Pública, bueno, que está bien expresado, ¿no? El valor público, dice, se expresa en un valor que el usuario final considera un beneficio, ya sea tangible o no, objetivo o perceptible, por subjetividad o legitimidad, en tanto responda a los intereses, demandas y necesidades de los ciudadanos. Todas las encuestas del impacto de una institución gubernamental, ahora todas las encuestas son casi vistas a tiempo real por el avance de las tecnologías. Ahora, si hay una queja, te graban y lo lanzan a las redes a los 5 minutos. Y hay que saber también gestionar eso, gestionar ese impacto, siendo los primeros en defender ese servicio de excelencia. Es más, tener preparadas incluso frases, ¿no?, de los directivos de la institución diciendo, esta tarde o esta mañana ha sido una mañana triste para nuestra institución, porque uno de nuestros miembros tuvo la infeliz acción que esta institución no respalda y que vamos a tomar las medidas pertinentes. Eso hay que decirlo antes de las 24 horas. Después de las 24 horas ya estás tarde, ya se generó un impacto social negativo. No, con las nuevas tecnologías la transparencia va a ir creciendo y no podemos como antes. Ya sé que ustedes no lo hacen ni de lejos, ¿no? Pero antes había en la sociedad la típica frase, entre comillas, de echar tierrita sobre una acción impropia o falta de ética. O sea, todo el mundo decía, no, ya esto en una semana ya no se va a hablar, ¿no? Olvídate, ¿no? Ya los directivos se ponían de costado y decían, esto va a pasar, ya va a pasar. Ahora no, ahora se guarda y te lo van a sacar en el momento
en que más necesites de esa aprobación social. Si, en cambio, cuidamos el cumplimiento de las funciones, de esa planificación, de esa organización, ese normar, dirigir, coordinar, supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los registros de manera eficaz, eficiente y consistente, ¿no? Eso genera altos estándares de servicio que, como digo, cada vez hay que poner la meta en un servicio de excelencia. Y la excelencia se hace con pequeñas cosas, desde una sonrisa en el momento en que atiende por ventanilla. Me acuerdo de un gerente general de uno de los bancos más importantes de España, que nos decía en la Universidad de Navarra: yo a mi mejor gente la pongo en ventanilla, porque la atención a los demás es de maestros, o sea, es de gente que sepa leer una mirada, que sepa detectar un nerviosismo, una inseguridad, una ansiedad, una molestia debido a experiencias negativas pasadas, de que de repente llegaban a ventanilla y les decían 2 requisitos cuando eran 3, y se iban y traían los 2, pero recién en ese momento les decía, falta esto, y las personas decían, habérmelo dicho antes, si he tenido que gastar pasajes y volver, ¿y por qué? Y de repente la gente viene a ventanilla con una experiencia pasada de otras instituciones muy negativa. Y si el que está en ventanilla no sabe lidiar con eso, con la empatía suficiente, entonces ahí se origina, se queda en la memoria una experiencia negativa, que, como digo, luego hace que la población, cuando, perdón, cuando sea preguntada, no, no esté a favor, ¿no? Y uno dice, pero no es justo, porque por una acción negativa se traen abajo el prestigio de una institución en la que el 99.9999 de personas ha cumplido de la manera más delicada, como ustedes lo hacen, su deber. Sí, pero es que, como he dicho antes, la excelencia está en los detalles, o sea, en cuidar hasta la pequeña, la más mínima manera de relacionarse con otros, ¿no? Y eso queda registrado en la memoria y, como decía antes, en las grabaciones que hoy están al alcance. Con lo cual, aquí ya llegamos a la autoritas, ¿no? ¿Cómo se va forjando ese valor público de una institución pública que está al servicio de los demás, independientemente de lo que a veces dicen los usuarios de cuando van a una ventanilla en SUNAR o van a otra ventanilla de cualquier institución pública, ¿no? Que dicen, ustedes están aquí trabajando porque con mis impuestos les pago, ¿no? Pero no es solo por eso, ¿no? Es la autoridad que rebasa el cumplimiento, ¿no? Es decir, rebasa los mínimos. O sea, ustedes son suficientemente dignos como para hacer las cosas simplemente por el cumplimiento, por el cumplo, pero miento, ¿no? Y es que eso hay en otras organizaciones, ¿no? Pero eso no lo hacen porque tienen autoridad. Es decir, ¿qué es la autoridad, no? Como ya saben, no voy a ir ni a Kelsen ni a los grandes, ¿no?, que distinguieron entre potestad y autoridad. La autoridad es ética, la autoridad es la ejemplaridad, es el ponerme en los zapatos de los usuarios, es el de ofrecer el mejor trabajo profesional que sé y puedo. Eso
se pone en juego, y esta es la cibernética social de la que están hablando un montón de autores gracias a la inteligencia artificial y que la cibernética se ha puesto de moda, le llaman cibernética social. Es decir, que si una persona de muy altos estándares éticos se pone en relación con el otro, que es un usuario, que a lo mejor vete a saber de dónde viene y, como digo, con qué experiencia viene, pero tiene la suerte de llegar a tu ventanilla, a tu institución. Entonces, esa flecha de ida, que a su vez hace que el otro también te influya, porque hay un feedback, un input que sale y un output, ¿no?, que está afuera y que regresa, ya no deja a la persona igual, sino aprima, se ha modificado. Y con esa modificación, el otro, que también ha recibido en esa interrelación ese influjo, se ha modificado. Si es buena la acción, obviamente es una modificación positiva, enriquecedora, qué suerte, ¿no?, que haya sido atendida por tal persona, ¿no? Esto ahora, por cierto, lo tienen hasta las campañas de marketing de las empresas más importantes. Por ejemplo, se pone experiencia el tema del helado, ¿no? Cuando un niño va a una heladería y pide un cono con 2 bolas de helados, se le cae una y hay alguien de esa empresa que se hace cargo y le repone la que se le ha caído al suelo, y con una cara de pena indescriptible el niño, para un niño que le suceda eso, de sus sabores preferidos, es un desastre, ¿no? Y que venga y se la reponga, eso se le queda grabado para siempre. En tal institución me atendieron así, me sonrieron así. Si hasta uno se le queda grabada la imagen, ¿no? ¿Y por qué eso sucede? Y ahí vamos a ir a fondo. Como decía antes, cuando hay situaciones difíciles hay que ir a fondo, ¿no? Y es que nuestra estructura interna tiene estas 13 facultades que son las importantes. Estas facultades, el copyright, el descubridor de estas facultades es Aristóteles, dice que tenemos unas facultades sensibles que se llaman así porque tienen base orgánica, por ejemplo, la vista, el oído, y los sentidos internos, que también tienen base orgánica porque la imaginación, la memoria, están en la corteza cerebral, también tienen una base orgánica importante. 2 tendencias, una tendencia al bien placentero que también tiene base orgánica. O sea, por ejemplo, el placer que da la comodidad, el decir, ya entrego este trabajo, bueno, ya vale, ¿no? Más o menos, porque qué perecita ponerme a revisar para exigirme un trabajo excelente. No, ya medio, medio. O como se decía antes en Piura, no importa entregar el diablo amarrado, no importa que después se suelte. Ya lo entrego amarradito, ya es su problema, ¿no? Es decir, esa especie de mediocridad en el trabajo, a quien castiga es a uno mismo. Es decir, que esas facultades que se están poniendo en marcha, porque entonces nos vence la comodidad, o sea, 5 y 4, 9, la número 10, la comodidad, el no esforzarse, el no mover un dedo para buscar la excelencia. Eso nos genera un feedback negativo. Igual, la tendencia al bien arduo, cuando tiramos la toalla rápido, ¿no? Y sobre todo, las facultades espirituales que no tienen base orgánica y que son la inteligencia y la voluntad. Entonces, el pensar, cuando hay un problema en el trabajo o te viene un caso muy complicado, ahí la inteligencia práctica
como dice ahí, la inteligencia tiene dos dimensiones, teórica y práctica. Y eso es pensar, ustedes tienen toda la base jurídica al respecto y o sea, los manuales al día y la ley al alcance, pero eso exige darse un tiempo para deliberar, para pensar. Si la racionalidad práctica se hace cargo y uno consulta y pide consejo y, y le da vueltas hasta que esté caliente la cabeza y frío de los pies, porque si es un problema serio, no puede resolverlo así, ¿no? Y luego la voluntad, querer el bien. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, la línea primera es la justicia, que nos agranda la voluntad si es que somos capaces de querer no solo el bien propio, sino el bien ajeno. Es decir, cuando una voluntad se hace fuerte, fuerte de verdad, cuando una persona alimenta esa voluntad queriendo, metiendo dentro bienes que no son solamente los suyos, sus intereses personales, sino también los de otros. Pero si el bien es bien solo porque es mío y ya no es bien si es ajeno, me llevo de encuentro seguro a los demás y la injusticia está a la vuelta de la esquina. Eso es la cibernética que les decía de la acción humana. Pongan en F de facultad cualquiera de las 13 facultades que hemos visto antes, que es nuestra estructura interna, que es la base de la acción, A de acción, es decir, la acción se basa en facultades, pone en marcha facultades, pero entonces signo igual. Las facultades quedan mejor dispuestas si la acción es buena, porque se han perfeccionado las facultades. Si es F', F a la 1 es positiva, la siguiente acción también es positiva. Esto es la ley del crecimiento humano. El copyright de la teoría de la acción humana que estoy exponiendo es la de Aristóteles. Ojo que Aristóteles, como saben bien por cultura general, es un filósofo, un pensador que vive en el siglo IV antes de Cristo. Hoy en el ranking mundial de la investigación en filosofía está liderando. Se está estudiando mucho Aristóteles. La cibernética, la IA, la inteligencia artificial, los algoritmos con los que se programa, son órdenes que se le da a la computadora, están haciendo volver a Aristóteles. Pero Aristóteles, si vivió en el siglo IV antes de Cristo, no era cristiano, por definición. Es decir, el cristianismo divide la historia en dos, antes de, después de. El que mala suerte le tocó antes de. O sea, no pertenece a la era cristiana. Y entonces para él no hay cielo, no es como nosotros en la era cristiana que sí decimos, si me faltan las fuerzas para ser ético, las pido y se las pido a Dios, trato de no soltarme de la mano de Dios, no, o voy a los sacramentos para tener la gracia sacramental, no, el pobre Aristóteles no tenía nada de eso. Y entonces, ¿qué dice? Para crear valores éticos, tengo que tener mucho cuidado en las acciones que realizo porque mis facultades se van a reconfigurar, positivo o negativamente, pegaditas a la acción que realice. Es decir, que para Aristóteles el primer destinatario, el segundo es el otro, pero el primero es el propio sujeto. Es decir, el usuario es el segundo, el que llega a la ventanilla es el segundo, pero el primero, el impacto primero está en el propio sujeto. Luego viene el impacto social, las encuestas, no, el primer impacto, es decir,
Él no tiene noción ni de cielo, ni del pobre, no vivió en la era cristiana. Entonces, ¿qué dice? Del premio me encargo yo. ¿Cómo lo voy a poner en otras personas que si quieren me van a reconocer? Y si no quieren, no hay fuerza humana en el mundo. Y él dice, yo me encargo de premiarme a mí mismo. No voy a necesitar de una mano que me dé una palmadita en el hombro y me diga, qué bien, has actuado bien. Como digo, él no pertenece a la era cristiana, en que el que da la palmadita es Dios, él no tiene idea del cristianismo. Entonces, ¿qué dice él? No espero un premio ni de Dios, porque él no vivía en una era cristiana, ni de otra persona. Yo me encargo de premiarme. ¿Cómo me premio? Ejecutando la acción correcta, que esta A' sea positiva, porque entonces la siguiente acción es mi gol de media cancha. Es decir, queda la facultad fortalecida y desde ahí doy el salto a la siguiente meta, ¿no? Y después que me alcance, porque como las facultades pueden seguir creciendo, no hay techo. Eso, como decía, es propio de Aristóteles, de la era socrática, porque para ellos el malo, el que actúa mal éticamente, no solamente es malo, es tonto. Se está disparando a los pies, está destruyendo los principios de su acción, que son las facultades. Y después, cuando meta la pata, porque eso está asegurado, y no es solo, a veces uno cuando ve en televisión y tal, uno dice, cielo santo, el viejo Aristóteles tenía razón. O sea, porque el pillo cree que le saca la vuelta a la ley, que acomoda, que tal, que, ¿no? Pero como se va deteriorando, llega un momento en que su inteligencia se oscurece de tal manera que ya no ve la realidad y su voluntad se debilita cada vez más de tal manera que ya no puede siquiera ni estirar la mano para hacer el bien y cae. Y cuando lo descubren, cuando salen todos los canales de televisión o en las redes o en tal, y ahora es facilísimo, ¿no? Que a tiempo real se sepa, a veces a uno le produce lástima. ¿Por qué? Porque no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana, no. Es algo que se ha ido haciendo progresivamente. El deterioro, como también la virtud, se juegan y se ganan en la cancha diaria. Y por eso el trabajo profesional es tan importante, porque uno, desde que ingresa a trabajar hasta que sale, consume muchas horas. Y en esas horas uno realiza muchas acciones. Y esas acciones están reconfigurando lo que ahora se llama proceso de hiperformalización. Esto está siendo muy estudiado. Parece mentira que quienes hayan vuelto a poner en el tapete sean las escuelas de negocio por la cuenta que les trae, porque a un alto directivo que se juegue en cada acción el patrimonio no solo de su familia, sino de los accionistas o etcétera, pero con ese patrimonio esté en juego el trabajo de cientos de miles de personas, entonces se asegura de que ese directivo tenga la estructura interna en buenas condiciones, que esté en plan de crecimiento, de una hiperformalización. Sobre una estructura formal se asienta la siguiente, y va creciendo cada vez más. Y también de esa manera innova y la creatividad y la innovación salen solas, ¿no? Pero eso, como digo, es un tema que ha sido puesto, ya ha sido descubierto hace mucho tiempo y que ha sido puesto de relieve en la ética a que ese feedback va formando virtudes éticas. Las virtudes éticas son como 50 y pico, ¿no? Pero hay unas que se llaman cardinales, de cardio-corazón, porque
son como el corazón de otras. Es decir, cuelgan como dedos de la mano de estas virtudes un montón de otras, ¿no? Entonces ahí está la fortaleza, la templanza o moderación, la prudencia, importantísimo para un funcionario público, la justicia, más que importante. La justicia es de las virtudes que legitiman más y que crean un prestigio muy grande cuando se hace, ¿no? Es decir, ayer también lo recordaba la fiscal de la Nación, ¿no? Es decir, la impunidad es lo peor, porque entonces todo el mundo campea a sus anchas en el delito, porque dicen, si no me va a pasar nada, ¿no? ¿No ves a fulano? No le pasó. Y lo de Mengano, viste que no, y ahí está. Y entonces eso se trae abajo la consistencia ética de una sociedad. Y viene lo que los especialistas en psicología llaman un ambiente depresógeno, en que nos roban la esperanza, en que parece que ya no hay remedio, que no es así, pero que es un efecto muy dañino en la vida social. De manera global, se está hablando ahora, yo les traigo tópicos de los que se están hablando mucho ahora, están en el tapete, se está hablando de la orientación global. Y entonces se está diciendo, y con eso vamos a terminar, que el sentido de la vida es, dicho rápido, la orientación global. Es decir, si mi sentido de la vida, mi orientación global es el tener material, ¿se acuerdan la punta del iceberg? Si es el dinero, cuando no lo pueda conseguir por las buenas, adivinen cómo lo voy a conseguir. Es decir, que parte importante del tema ético es plantearse el sentido de la existencia, de la vida, qué es lo que yo tengo como orientación global, como horizonte en mi vida, ¿no? Es como los puntos de orientación, ¿no? Los referentes, ¿no? ¿Cuáles son para saber dónde está el norte, el centro, si no me mareo y no sé qué hacer en el día a día? Entonces, el proyecto vital, salud, el sentido de la vida que da un norte, un fin muy grande, hace que todos los momentos de las decisiones se orienten a eso, ¿no? Y, por ejemplo, aquí están los 3 criterios que un autor moderno, pero que se basa en Aristóteles, o sea, la misma teoría de Aristóteles, se tienen que tener en cuenta al momento de evaluar una situación. El primero es el criterio de eficacia, es qué resultados o qué voy a ganar externa o materialmente, porque los resultados externos materiales son legítimos, ¿no? Es decir, si no, no somos ángeles, ¿no? Pero nunca pueden estar por encima de los otros 2 criterios. El siguiente es la eficiencia, que es cuánto voy a aprender o a desaprender, ¿no? Y el último, el de la consistencia ética. ¿Cuánto voy a mejorar? Con esta acción, ¿cuánto voy a mejorar? Que son los resultados internos. Y el prerequisito para la justicia, para las virtudes sociales, es la prudencia, que tienen como base la humildad. Por eso antes salía en la diapositiva un cartel de humility, de humildad, porque es lo que más ciega la soberbia, el pensar que uno ya lo sabe todo, ¿no? El decir, no estar en constante situación de aprender, ¿no? Como les decía al comienzo, ¿no? Que agradecía la fineza que tienen al escuchar esta horita de compartirles estos temas de claves de ética y su relación con el valor público. Y les decía que a ver si me merezco, ¿no? Esa fineza, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque todos estamos aprendiendo, yo la primera, es decir, nadie puede por soberbia decir, yo ya lo sé. No, puedo seguir aprendiendo cada vez más. Y eso me da el afán de objetividad,
de la circunspección es, según la palabra latina circunspectio, viene de circum, alrededor, y spectio es pisere, analizar. Analizar qué terreno pisas, delante, detrás, quién es quién. Y la perspicacia para saber dar con elementos claves, indicios claves, de dónde tiras el hilo, ¿no? Para hacer el seguimiento de un asunto y sobre todo prever. Ese prever es la base de la prudencia que nos da responsabilidad. Por eso yo, como les vuelvo a decir, los felicito porque han acertado con la temática y porque yo estoy segura que esto lo viven. Lo que pasa es que, como lo decía antes, ¿no? Los seres humanos necesitamos, porque así es la condición humana, necesitamos que nos repitan de vez en cuando. Por ejemplo, nosotros en la universidad, cada mes nos sentamos todos, ¿no? A ver, dime, repíteme. Lo que yo ya sé, pero es que necesitamos que nos repitan que el sombrero es para la cabeza y los zapatos para los pies. Es decir, que nuevamente mi agradecimiento, mis felicitaciones, y si algo no ha quedado claro, me dijeron que podía haber unas preguntas para explicar más o para comentar, si quieren, también para disentir. O sea, aquí estamos entre amigos. Agradecemos a la doctora Genara Castillo por compartir esta conferencia, que es una reflexión a nuestro rol en la sociedad como personas y servidores públicos. Agradecemos la participación de la doctora Genara Castillo Córdoba, a quien pedimos pueda colocarse en el centro del escenario para una fotografía del recuerdo. A continuación, será la entrega de un bello recuerdo consistente en una cerámica de Chulucanas. Despedimos a nuestra conferencista con un voto de aplauso.